Bienvenido, doctor Culebras, a esta casa que le acoge hoy. Tiene la palabra para pronunciar su discurso de ingreso. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos miembros de esta academia, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras, señores, amigos, ingresar en esta docta casa tiene un sabor especial. Saberse acogido por una institución casi tricentenaria, por la que han pasado las mentes más lúcidas de Castilla, produce una sensación abrumadora. Quiero dejar constancia de mi agradecimiento al académico profesor Miguel Cordero del Campillo por haber propuesto mi nombre en esta academia, a los académicos profesores Ángel Marañón Cabello y Luis Corporales, presidente y secretario, a los académicos profesores Velasco Alonso y Fernández Rojo que me han introducido, y a todo el claustro de esta academia por la buena acogida que me han dispensado. Mi agradecimiento también al ilustrísimo señor decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor Rodríguez Montes, al presidente de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral, profesor Abelardo García de Lorenzo, y a todos los miembros de la Junta Directiva que asisten hoy en pleno a este acto y me honran con su presencia. Añadiré por último que la proximidad espiritual y el cariño de mis hijos y de Ángeles me transmiten la serenidad necesaria para concentrarme en mis humildes tareas intelectuales. Antes de iniciar el tema que me ocupa, hablar de mi maestro Moore, quiero hacer mención de mis padres. Mi padre, Antonio Culebras Souto, médico internista, discípulo de don Roberto Nova Santos y colaborador del profesor Casa Sánchez, marcó las directrices de mi formación, que mi madre, tras la muerte prematura, en circunstancia trágica de mi padre, cuando yo contaba 8 años, supo continuar. Para mi madre, fallecida hace 15 años, este acto habría sido la culminación de sus aspiraciones. Moore, Francis Daniels Moore, nació en 1913 en Evanston, una pequeña ciudad del estado de Illinois, en lo que se conoce como el medio oeste de Estados Unidos. Su padre había emigrado hacia el oeste y a principios del siglo XX inició una industria relacionada con los ferrocarriles, lo que le permitió amasar una gran fortuna. Tercero de 3 hermanos, a Moore no le faltó nada en su niñez y juventud que él recordaba con deleite. Colegios privados, vida social intensa, viajes a Europa de toda la familia, incluyendo niñeras. A los 15 años conoció a Laura Bartlett, compañera de colegio mixto al que ambos asistían. Laura se casaría con Moore a los 22 años y sería su compañera durante 53 hasta el fallecimiento de esta en 1985. Moore eligió Harvard para sus estudios universitarios. Circulaba el rumor en Harvard, aunque nunca lo pude corroborar, que cuando se matriculó por primera vez en la universidad, en la casilla profesión del padre, él escribió Tycoon, que quiere decir magnate. Esto no fue óbice para que luego él eligiera una vida de austeridad y de estudio. En 1935 se casó con Laura Bartlett, con quien tuvo 5 hijos, 17 nietos y varios bisnietos. El último de los hijos de Moore, llamado como él, Francis Moore Jr., ha seguido sus pasos como médico, cirujano y docente, siendo en la actualidad jefe de servicio de cirugía en el Hospital Brigham and Women y profesor en Harvard. Francis Moore Jr. me ha felicitado por mi nombramiento y ha excusado su ausencia a este acto por motivos familiares. Acabada la carrera de medicina, Moore hizo la residencia en el Hospital General de Massachusetts y en 1947, con apenas 34 años, fue nombrado tercer profesor Moseley de cirugía del Hospital Peter Ben Brigham, sucediendo a Elliot Carr Cutler y a Harvey Cushing, el neurocirujano. Moore, siendo aún residente de segundo año, en el año 1940 empezó a trabajar con sustancias radiactivas. Partiendo del hecho de que determinados colorantes se concentraban en los abscesos, Moore concibió la idea de marcar los colorantes con sustancias radiactivas para poder localizarlos. Los descubrimientos de Moore en los años 41 y 42 sentaban las bases para lo que más adelante sería la especialidad de medicina nuclear, hoy indispensable en todos los hospitales. Siendo todavía residente, en el año 1942, Moore participó activamente en la asistencia a uno de los desastres civiles más graves de la historia, el incendio de la discoteca Coconut Grove de Boston. Se trataba de una discoteca de moda recientemente redecorada con banderas, colgantes y decorados tropicales que no habían sido adecuadamente validados para su seguridad. Los accesos del local se abrían hacia adentro y en el acceso principal había una puerta rotatoria que resultó ser una trampa letal.
El balance final fue escalofriante: 490 muertos in situ y 440 gravemente heridos por quemadura, por aplastamiento o por intoxicación. Al Hospital General de Massachusetts llegaron 114 afectados, de los que a las pocas horas solo vivían 39. De aquella catástrofe, el residente Moore, cuyos lesionados ocuparon muchas habitaciones, horas de quirófano y dedicación de los médicos, el residente Moore sacó varias enseñanzas y conclusiones. Visto el desastre que supuso la llegada masiva de heridos y muertos, concibió lo que más adelante sería la filosofía de los cuidados intensivos. Había que asignar en situaciones como esta o en enfermos graves una atención personal uno a uno, con un claro establecimiento de las responsabilidades y autoridad en cada caso. Solo así se podría orquestar una acción terapéutica coordinada. En cuanto a la fisiopatología de las quemaduras, esta catástrofe sería el comienzo de las investigaciones que Moore conduciría a lo largo de su vida en lo referente al cuidado metabólico del paciente traumatizado. La quemadura es una forma más de traumatismo y las causas de muerte por quemadura, hoy como entonces, son las mismas: infección, quemadura pulmonar y fracaso multiorgánico. Conocer estas tres facetas es importante para orientar el tratamiento. El síndrome ulceroso fue otro tema de estudio para Moore, una dolencia que en todas sus facetas ha sido un azote de la humanidad y todavía en el momento actual sigue afectando a millones de personas de todas las edades. Hasta los años 40 la única forma de resolver las úlceras era la gastrectomía parcial, para extirpar 2/3 del estómago. En la primavera de 1943, Moore llegó a la conclusión, después de estudiar en profundidad la fisiología gástrica, que suprimiendo la inervación vagal del estómago se reduciría espectacularmente la producción de ácidos, causa principal de las úlceras, siendo por tanto un método válido alternativo a la mutilante gastrectomía parcial. Durante varios años operó muchos pacientes de úlcera mediante esta técnica. Sus resultados los publicó en New England Journal of Medicine. La vagotomía troncular y la vagotomía en otras modalidades fue muy popular hasta el año 75, año en que se comercializaron los primeros fármacos que actuaban sobre la bomba de protones, fármacos eficaces que han relegado la cirugía de la úlcera a sus complicaciones no controlables. Pero durante 25 años la vagotomía fue el tratamiento estándar de la enfermedad ulcerosa y evitó muchas gastrectomías parciales con la morbilidad y mortalidad que éstas comportaban. A lo largo de sus 51 años de vida profesional, Moore escribió al menos 8 libros sobre diversos temas en los que refleja, por un lado, sus propias contribuciones científicas y las de su grupo, y por otro, una interpretación perfectamente digerida, muy bien expresada, del conocimiento más actual en el momento de la publicación. Por ello, todos sus libros han tenido gran éxito editorial y se han convertido, en unas ocasiones, en libros de texto para estudiantes y en otras, las más, en libros de consulta para expertos. También ha escrito libros con amplia tirada para el gran público que en varias ocasiones repitieron edición. Su primera publicación, titulada Respuesta metabólica a la cirugía, apareció en 1949. En esta obra se presentan por primera vez los balances metabólicos de nitrógeno, sodio y potasio en una amplia serie de pacientes quirúrgicos sometidos a diversos tipos de cirugía. Aparecen conceptos absolutamente originales con su interpretación teórica. En el libro, en su segunda edición, aparecida en 1952, fue un hito en el enfoque del paciente quirúrgico y catapultó al autor al liderazgo de los cirujanos comprometidos con el cuidado metabólico de sus pacientes. Describe Moore con detenimiento las dietas adecuadas del paciente quirúrgico, los suplementos parenterales intravenosos y los enterales. Todo esto está escrito 15 años antes de que Stanley Dadrick publicara sus trabajos sobre nutrición parenteral,